Iniciamos esta sección articulando la teoría del conocimiento con los contenidos que se está desarrollando acerca del sobreentrenamiento y el síndrome de sobreentrenamiento. En muchos deportes, los entrenadores siguen siendo reacios a aplicar los conocimientos adquiridos en la investigación de la ciencia del deporte al entrenamiento de sus atletas. Esto es particularmente cierto en el caso de los entrenadores más antiguos, que pueden seguir creyendo en hacer las cosas de la manera en que siempre los han hecho y no están dispuestos a cambiar sus métodos probados y comprobados. Se tiene preguntas acerca de lo que se está hablando, ¿sí? ¿Qué argumentos utilizarían para intentar convencer a estos entrenadores de que la ciencia del deporte podría ser beneficiosa para el entrenamiento y el rendimiento de sus atletas? Conozcamos más acerca del sobreentrenamiento. Como ya se ha dicho en este capítulo, llevar a cabo un periodo prolongado de entrenamiento que exceda lo que el deportista pueda tolerar física o mentalmente se le denomina sobreentrenamiento. Este proceso suele ir acompañado de una recuperación insuficiente. Puede dar lugar al desarrollo del síndrome del sobreentrenamiento, que lo vamos a denominar como la OTS, ¿sí? Sobreentrenamiento o el síndrome del sobreentrenamiento lo identificamos con estas iniciales OTS. Esta es una diferenciación importante. El sobreentrenamiento y el síndrome del sobreentrenamiento no son la misma cosa para comenzar. El sobreentrenamiento es el proceso, mientras que el síndrome del sobreentrenamiento es el resultado final de ese proceso. Relacionémosla con lo que es ciencias del deporte y hablemos acerca de los atletas que padecen este síndrome del sobreentrenamiento. Aclarar que también es importante señalar que los factores de estrés de un atleta fuera del entrenamiento o la competición, por ejemplo, considerar las preocupaciones familiares, las preocupaciones financieras y otras que se pueda presentar, también pueden contribuir al desarrollo del síndrome del sobreentrenamiento. En la figura que se está proyectando, se muestran los 5 aspectos del rendimiento que influyen en el rendimiento atlético general de un atleta. El exceso de uno o más de estos aspectos o de sus componentes podría contribuir al desarrollo del síndrome del sobreentrenamiento. ¿Y qué es el síndrome de entrenamiento o la OTS? La OTS es una condición muy variable que puede afectar a los atletas de manera diferente e incluir diferentes síntomas. Se han identificado más de 80. Puede llevar semanas o meses en recuperarse. Los síntomas del síndrome del sobreentrenamiento suelen ser los mismos que los de una multitud de otras enfermedades y afecciones, lo que significa que la OTS o el síndrome del sobreentrenamiento puede permanecer sin diagnosticar durante algún tiempo. Y una consideración mayor es que no existe ninguna herramienta de diagnóstico para identificar de manera concluyente a un atleta como sufriendo de un síndrome del sobreentrenamiento. De hecho, la OTS se denomina síndrome de exclusión, lo que significa que se diagnostica solo cuando se han descartado todas las demás causas posibles de los síntomas de un atleta. Entre las posibles causas de muchos de los síntomas de la OTS que deben descartarse figuran la anemia, la deficiencia de magnesio, las infecciones virales, los daños musculares, los trastornos hormonales, los trastornos alimentarios, la depresión, las alergias, las enfermedades cardiovasculares y el asma. Además, actualmente se desconocen los mecanismos causales del síndrome del sobreentrenamiento y la única cura conocida para la enfermedad es el descanso prolongado del entrenamiento y la competición. Por estas razones, el síndrome del sobreentrenamiento representa una de las condiciones más temidas por los atletas de competición. A pesar de ello, la prevalencia del síndrome del sobreentrenamiento en los atletas puede ser alta, aunque parece estar influenciada por factores como el nivel del rendimiento del atleta, el tipo de deporte que practica, el tiempo que lleva compitiendo y por sobre todo la cantidad de tiempo en que se realizó el estudio del síndrome del sobreentrenamiento en el atleta. En el cuadro que se te está proyectando se presentan ejemplos de estudio de investigación que se han realizado para investigar la prevalencia del síndrome del sobreentrenamiento en una gama de diferentes atletas y deportes. La falta de una medida diagnóstica
clara y definida del síndrome del sobreentrenamiento, junto con la variabilidad de los síntomas, hace que el estudio científico de la OTS sea muy difícil. El hecho de que no es ético incluir un estado de sobreentrenamiento en los atletas aumenta esa dificultad. En consecuencia, en la mayoría de las investigaciones se han utilizado atletas que se considera que ya padecen de la OTS o del síndrome del sobreentrenamiento, o se ha incluido un estado de sobreentrenamiento en sujetos de investigación como modelo para el estudio de la OTS. Las mujeres parecen ser menos susceptibles al síndrome del sobreentrenamiento que los hombres. Además, se ha propuesto la existencia de más de una forma del síndrome del sobreentrenamiento, dependiendo en parte del tipo de deportista involucrado. En esta sección consideramos la forma simpática y la forma parasimpática. La forma simpática del síndrome del sobreentrenamiento se supone que afecta a los atletas que participan en deportes explosivos de corta duración, como es el sprint o la carrera, el salto y las pruebas de lanzamiento. Esta forma del síndrome del sobreentrenamiento es rara. Se sugiere que la forma parasimpática más prevalente del síndrome del sobreentrenamiento afecta a los atletas de resistencia que participan en eventos de menor intensidad pero de mayor duración. No se han realizado suficientes investigaciones para documentar las características fisiológicas y bioquímicas de cada una de estas formas del síndrome del sobreentrenamiento. Por lo tanto, su comprensión siempre va a ser limitada. Sin embargo, los trabajos existentes sí arrojan luz sobre diversos aspectos de la condición, incluidos los marcadores sintomáticos clave propuestos de la OTS. Y estos marcadores lo examinaremos uno por uno en esta sección. Como es la disminución repentina, inexplicable y persistente del entrenamiento. El criterio crítico y estándar de oro para el diagnóstico del síndrome del sobreentrenamiento es un descenso rápido y persistente del rendimiento en el ejercicio de un atleta, que no se rectifica ni siquiera cuando se hacen modificaciones en el entrenamiento. Este bajo rendimiento va a persistir a pesar de un periodo de recuperación de varias semanas o hasta de repente meses. Por supuesto, hay numerosos factores, además de las demandas excesivas del entrenamiento, que podrían causar una disminución repentina y prolongada del rendimiento. Todos estos factores deben ser incluidos antes de que se haga un diagnóstico tentativa del síndrome del sobreentrenamiento. Es por ello que, como se ha discutido anteriormente, el síndrome del sobreentrenamiento es una condición de exclusión. El descenso crónico del rendimiento es la herramienta de diagnóstico estándar del síndrome del sobreentrenamiento, ya que es el único marcador potencial del síndrome del sobreentrenamiento presente en todos los casos diagnosticados. Desafortunadamente, la detección del descenso del rendimiento es demasiado tarde para cualquier acción preventiva, ya que el síndrome de sobreentrenamiento se ha desarrollado y por lo tanto el bajo rendimiento es inútil como predictor o señal de advertencia del inicio de la OTS. Por lo tanto, es importante que las investigaciones futuras comiencen esforzándose por identificar criterios de predicción precisos y confiables para la OTS, a fin de detener el desarrollo de la condición antes de que sea demasiado tarde. Si bien el rendimiento insuficiente puede utilizarse como criterio para el diagnóstico del síndrome del sobreentrenamiento, la pregunta obvia es, ¿sí?, ¿qué causa el rendimiento insuficiente característico del síndrome del sobreentrenamiento? Lamentablemente es una pregunta difícil de responder, ya que parece que el síndrome del sobreentrenamiento, además de ser una condición de exclusión, es también una condición muy variable que se presenta de manera diferente de un atleta a otro, siendo difícil la búsqueda de un marcador uniforme y fiable de la condición. Este puede ser un factor en el que una vez que el síndrome del sobreentrenamiento se ha desarrollado, puede resultar extremadamente difícil de erradicar o superar.
En las siguientes secciones se van a detallar algunos de los otros posibles marcadores comunes del síndrome del sobreentrenamiento que pueden contribuir al bajo rendimiento, comúnmente observado o asociado a la condición. El otro marcador es la frecuencia cardíaca en reposo. El aumento de la frecuencia cardíaca en reposo se cita comúnmente como un signo del síndrome del sobreentrenamiento, y así se ha informado en algunos estudios. Sin embargo, en trabajos más recientes no se han encontrado alteraciones significativas de la frecuencia cardíaca en reposo en los individuos con exceso de alcance o con sobreesfuerzo, ¿no? en el entrenamiento. Aunque tal vez no sea un indicador directo fuerte del síndrome del sobreentrenamiento, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo puede indicar la presencia de enfermedades o dolencias. Esto puede indicar una reducción aguda de la tolerancia al ejercicio, que si no se tiene en cuenta podría conducir al desarrollo de la OTS. La frecuencia cardíaca en reposo parece aumentar cuando los individuos se exceden. Esta puede ser una medida más fiable de la OTS que la frecuencia cardíaca en reposo mientras se está despierto, ya que es menos probable que se vea afectada por variables de confusión. El otro marcador es el dolor muscular crónico. Este dolor muscular es una respuesta común y normal a un episodio agudo de ejercicio duro, en particular el ejercicio desconocido. Damos como un ejemplo una sesión de levantamiento de pesas para alguien que no ha realizado un entrenamiento de resistencia durante un largo periodo de tiempo. Este tipo de dolor muscular se denomina dolor muscular de aparición tardía, que lo podemos representar con estas iniciales D o MS. Con una recuperación adecuada, este dolor suele desaparecer entre 24 y 72 horas después de la sesión del ejercicio. El dolor muscular de aparición tardía tiene varias causas, entre ellas podemos mencionar lo siguiente: el desgarros diminutos en el tejido muscular, cambios de presión que producen retención de líquidos en los tejidos que rodean el músculo, espasmos musculares, estiramiento excesivo y desgarro del tejido conectivo unido al músculo, una inflamación aguda. Una combinación de estos factores también se puede presentar. Se cree ampliamente que este daño muscular agudo es un hecho necesario para las adaptaciones al entrenamiento, ya que la respuesta para curar este daño es adaptar el músculo, el hueso y el tejido conectivo para asegurar que se requiera un mayor esfuerzo para producir el mismo grado de daño. En otras palabras, estas estructuras se vuelven más fuertes. Sin embargo, algunos atletas que sufren de este síndrome del sobreentrenamiento reportan dolor muscular que no se alivian con el descanso o la recuperación. Parece que esto puede estar relacionado con el daño muscular común a corto plazo. El traumatismo del músculo o sus estructuras asociadas, como ocurre durante el ejercicio de alta intensidad, gran volumen y no acostumbrado, produce proteínas que regula el proceso de inflamación, que es común en todas las formas de daño tisular y es una parte importante del proceso de curación del tejido dañado. Estas proteínas se le denominan citoquinas. Si el ejercicio que daña los tejidos continúa sin un descanso y una recuperación adecuados, la información local de los tejidos dañados puede durar mucho más tiempo de lo normal, es decir, puede volverse crónico. En esta situación puede producirse un efecto de cascada en el que las citoquinas circulantes producen aún más citoquinas y la inflamación de los tejidos se vuelve sistémica, es decir, se propaga a otros órganos y tejidos del cuerpo no afectados por el trauma inicial. Esta inflamación sistémica puede causar un conjunto de síntomas que se presentan comúnmente cuando una persona no se encuentra bien, como la reducción del apetito, sensaciones de letargo o cansancio, alteraciones de sueño y estados de ánimo alterado. Mientras vamos analizando este capítulo que es la optimización del rendimiento, nos vamos a dar cuenta y también vamos a observar que estos síntomas también son los indicadores potenciales del síndrome del sobreentrenamiento.
Por lo tanto, esta causa potencial de dolor muscular crónico en el síndrome del sobreentrenamiento puede ocurrir en la etapa temprana de desarrollo de la condición e incluso puede ser un factor causal prevalente del síndrome del sobreentrenamiento. Sin embargo, el dolor muscular crónico es una medida subjetiva, es decir, la gravedad del dolor muscular puede ser percibida de manera diferente por diferentes personas. Por lo tanto, su utilidad como medida del síndrome del sobreentrenamiento está restringida, ya que sería difícil encontrar una escala o un valor de referencia clara. Además, el dolor muscular crónico no se reporta de manera consistente en todos los casos del síndrome del sobreentrenamiento. La reducción de la función inmunológica también es otro marcador. Se ha propuesto la reducción de la función inmunológica como un marcador del síndrome del sobreentrenamiento, probablemente debido a la observación de un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior, en el caso de que estén resfriados o también cuando hay presencia de los dolores de garganta en los atletas sobreentrenados. Sin embargo, las infecciones de las vías respiratorias superiores pueden aparecer con la misma frecuencia, tanto en atletas adecuadamente entrenados como en los que están sobreentrenados. Además, se ha observado inmunosupresión en atletas sobreentrenados con y sin presencia de infecciones de las vías respiratorias superiores. Por lo tanto, parece que la función inmunológica atenuada no es un marcador fiable del síndrome del sobreentrenamiento. De hecho, los exámenes de la bibliografía sobre el sobreentrenamiento y la función del sistema inmunitario han llegado a la conclusión de que los atletas sobreentrenados no son clínicamente inmunosuficientes, pero sí tienen un mayor riesgo de infección de las vías respiratorias superiores durante periodos de entrenamiento intenso y durante un periodo de 1 a 2 semanas después de dicho entrenamiento. Sin embargo, la palabra clave aquí es clínicamente. Es posible que la función inmunológica durante el sobreentrenamiento se vea comprometida por cambios relativamente pequeños en factores que son cruciales para las defensas inmunológicas. Se requiere más investigación sobre la posible influencia del sobreentrenamiento en la función inmunológica, centrándose preferentemente en el desarrollo de los mecanismos o modelos de la relación entre los síndromes del sobreentrenamiento y la inmunodeficiencia, lo que puede contribuir a comprender mejor si la inmunosupresión es un marcador válido del síndrome del sobreentrenamiento. La alteración del sueño también es un marcador. Las alteraciones de los patrones normales de sueño son una de las pocas herramientas disponibles para diagnosticar la OTS en condiciones de reposo, es decir, sin hacer ejercicio. Las alteraciones del sueño pueden ser un indicador temprano del síndrome del sobreentrenamiento, y el término alteración del sueño se refiere no solo a una mayor cantidad de tiempo que se pasa en estado de vigilia, sino que también abarca mayores tasas de movimiento durante el sueño, que pueden comprometer la calidad del mismo. Las causas exactas de estas propuestas de perturbaciones del sueño con el síndrome del sobreentrenamiento no están claras y pueden deberse a factores como el aumento de la fatiga y el dolor muscular, y la alteración de la función del sistema inmunológico y la regulación hormonal. Sin embargo, como sucede con muchos otros marcadores propuestos del síndrome del sobreentrenamiento, no se observan sistemáticamente alteraciones del sueño. Por lo tanto, debería cuestionarse la utilidad de esto como un marcador del síndrome del sobreentrenamiento. La fatiga también es un marcador. Definitivamente el síndrome del sobreentrenamiento se caracteriza por la fatiga persistente, en particular en los atletas de resistencia. La naturaleza de esta fatiga no ha sido bien explorada y puede atribuirse a componentes centrales, ¿sí? En este caso alteraciones de la química y la función cerebral, y también periféricos como alteraciones de los niveles hormonales circulantes, cambios en la energía muscular, el metabolismo y muchos más. Es suficientemente difícil determinar con exactitud la causa de la naturaleza de la fatiga. Las preguntas sobre la fatiga incluyen las siguientes: ¿la fatiga es psicológica o fisiológica?
¿Se deriva de la fatiga crónica asociada con el exceso del alcance del síndrome del sobreentrenamiento o es simplemente el cansancio como resultado de una sesión de entrenamiento aislada? ¿La fatiga es el resultado de otra condición diagnosticada o no diagnosticada? Son preguntas que se propuso Purvitz en el año 2010 al momento de hacer sus investigaciones acerca de este marcador de la fatiga y su influencia en el síndrome del sobreentrenamiento. También se sabe que condiciones como la depresión, la anemia, la hipoglucemia y el hipotiroidismo pueden causar fatiga. Además, las reducciones en el rendimiento deportivo pueden estar relacionadas con infecciones prolongadas del tracto respiratorio superior, más que con la fatiga clínica asociada al síndrome del sobreentrenamiento. La hipótesis de los aminoácidos de cadena ramificada del sobreentrenamiento afirma que el entrenamiento de resistencia excesivo puede provocar alteraciones en el transporte sanguíneo de los ácidos grasos libres y los aminoácidos, lo que lleva a un aumento de la concentración en la sangre de un aminoácido esencial llamado triptófano. El aumento de las concentraciones de triptófano en la sangre facilitará un mayor movimiento de este aminoácido hacia el cerebro, donde se convierte en un neurotransmisor llamado serotonina. Una de las principales funciones de la serotonina es incluir una sensación de somnolencia. Por lo tanto, es posible que esto contribuya a la sensación de fatiga que han comunicado algunos atletas que se considera que sufren del síndrome del sobreentrenamiento. Sin embargo, el vínculo entre esta hipótesis y la del sobreentrenamiento no es lo suficientemente fuerte como para poder apoyar esta sugerencia. Por lo tanto, quedan muchas preguntas sobre la naturaleza de la fatiga durante el síndrome del sobreentrenamiento y si está directamente relacionada o causada por el síndrome del sobreentrenamiento. El último marcador que vamos a considerar es la disminución del apetito. Las alteraciones en la química cerebral pueden afectar una amplia gama de funciones reguladoras, una de las cuales es el apetito. Como se discutió en la sección anterior, el aumento de los niveles de serotonina en el cerebro puede causar una sensación de somnolencia. Además, los altos niveles de serotonina pueden reducir el apetito de una persona. Por lo tanto, las posibles alteraciones en los niveles de los neurotransmisores y hormonas y la función del síndrome del sobreentrenamiento pueden contribuir a la reducción del apetito. Sin embargo, al igual que con otros marcadores de la OTS discutidos anteriormente, las alteraciones en los niveles del apetito no se observan de manera consciente en los individuos que se cree que sufren del síndrome del sobreentrenamiento. Las consecuencias de la disminución del apetito en un estado de sobreentrenamiento deben considerarse importantes a la luz de la posibilidad de que un individuo que hace ejercicio llegue a tener una deficiencia energética, es decir, que no consuma suficientes calorías para reponer las que utiliza durante el ejercicio. Consumir una cantidad de alimentos inferior a lo normal. Esto sería particularmente pertinente para la disponibilidad de carbohidratos, ya que los carbohidratos son la principal fuente de combustible del cuerpo durante el ejercicio. Si este estado de deficiencia energética continuara, el cuerpo se vería obligado a generar su energía por otros medios. Por ejemplo, mediante un mayor uso de aminoácidos como combustible. Esto podría dar lugar a un aumento de la producción de la serotonina, lo que podría provocar una desregularización del apetito y sensaciones de fatiga, como ya se ha señalado. Por lo tanto, los periodos prolongados de ejercicio en presencia de una dieta inadecuada podrían exacerbar el estado del sobreentrenamiento o contribuir a la iniciación del síndrome del sobreentrenamiento. Sin embargo, esto requiere un estudio más profundo. De las discusiones en esta sección, queda claro que el síndrome del sobreentrenamiento es una preocupación real para cualquier atleta. Una vez que la condición se ha desarrollado, puede ser debidamente para la salud y el rendimiento del atleta. Además, la naturaleza, un tanto misteriosa de la condición, significa que una vez que se ha desarrollado, no puede ser fácilmente tratada o curada. Por lo tanto, el enfoque de un atleta y de su entrenador y equipo de apoyo debe ser sin duda alguna optimizar el entrenamiento del atleta
y el rendimiento en la competición, evitando al mismo tiempo el desarrollo del síndrome del sobreentrenamiento por completo. Una de las maneras en que pueden lograr esto es planear apropiadamente la carga del entrenamiento del atleta, o sea, una buena planificación.